Me gustaría compartir la dicha de ti, tomando Coca-Cola y así ser muy feliz. La chispa de la felicidad poder compartir. La felicidad se ha convertido en una industria millonaria. Las marcas la explotan, las corporaciones tratan de extenderla a sus empleados y las redes sociales la exhiben sin descanso. Todo forma parte de una misma estrategia, hacernos sentir felices o al menos parecerlo. Así que da la sensación de que vivimos rodeados de experiencias perfectas, gente siempre que está entusiasmada o estadísticas que miden nuestro estado de bienestar. Quédense con nosotros en De Viva Voz para hablar hoy del negocio de la felicidad. De Viva Voz, el podcast de la Universidad de Alcalá. Juanjo Becerra, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Lo cierto es que esto no es nuevo, la verdad, pero sí que es verdad que el uso instrumental de la felicidad en empresas, en redes, en nuestra vida diaria, está casi más presente que nunca, ¿no? Habrá quien diga, estos grabaron el podcast anterior sobre la ansiedad, la felicidad. Vamos a compensar un poco, podcast ¿no? de autoayuda, podcast de autoayuda. No es eso. Vamos a hablar de dos temas, creo. Solamente saldrán más vertientes, ¿no? Uh-huh. La felicidad en los negocios y el negocio de la felicidad, creo. Salvo me corrijara nuestra experta. Vamos a hablar, efectivamente, de la felicidad más desde el punto de vista de lo que llaman el happiness management, desde el punto de vista del marketing. Y yo creo que hay dos maneras de verlos. O pensar que nos ofrecen un remedio, un sucedáneo de felicidad para mantenernos contentos mientras nos engañan por otro lado, o efectivamente hacer que las organizaciones sean productivas por la vía de generar ambientes, atmósferas en las que te guste estar, ¿no? Entonces se puede ver en positivo, se puede ver en negativo, y yo estoy deseando conocer la opinión de nuestra experta. Pues sí, vamos a aprender un poquito más de este tema porque tenemos a alguien que sabe y mucho sobre ello. Estela Núñez, profesora de Comercialización e Investigación de Mercados en la UH. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí hablando de un tema que me apasiona, que es el happiness management, porque es una línea emergente ahora en investigación, no solo para las organizaciones, sino también para los ciudadanos, y la administración pública ahora está haciendo un gran esfuerzo en la preocupación por el bienestar de los ciudadanos y la prestación de servicios públicos. Entonces, no es todo negocio de empresa privada, sino también estudiamos la administración pública, por otro lado. Lyubomirsky estima que la mitad de nuestra felicidad es temperamento innato y que en torno al 10% de nuestra felicidad viene determinada por nuestras circunstancias actuales. Es decir, si estoy pasando un mal momento, por lo que el 40% de mi felicidad está en mis manos y puedo mejorarla. Estela, hablamos recurrentemente de lo convulso que está el mundo en los últimos tiempos, guerras, pandemias, incertidumbre política, económica. En muchos momentos la verdad es que nos planteamos que podamos ser felices, lo que entendemos por felicidad al menos. Dinos, ¿qué nos puedes contar de la felicidad en este actual contexto social en el que vivimos? Bueno, en el contexto social, económico y político en el que vivimos nos lo está poniendo complicado, pero sí que es cierto que son factores que influyen en el nivel de felicidad de los ciudadanos, puesto que las situaciones políticas y económicas influyen, ya lo hemos visto estadísticamente en nuestros estudios. También influye pues, si existen o no políticas públicas, porque podemos decir que desde el punto de vista de la felicidad, pues distinguimos varias dimensiones. Por ejemplo, desde lo que sería toda la parte hedónica, placentera, que es, bueno, la saben explotar muy bien nuestras empresas, todo la industria, el mundo empresarial, pero hay otras dimensiones muy importantes, como por ejemplo el sentido de la vida, ¿no? Cómo nos sentimos, si realmente somos felices con nuestra situación familiar, con nuestra salud, si lo que hacemos tiene sentido para nosotros, y esta es la última pata, ¿no? Entonces, no solo es una sensación en el corto plazo, sino en el largo plazo también. Si todo lo que hacemos, incluso lo que consumimos, donde trabajamos, nos hace sentirnos autorrealizados, si tiene sentido para nosotros, y eso marca nuestro sentido del compromiso con la institución, compromiso con lo que compramos, y es ahí la clave. Entonces es un concepto que ha evolucionado desde la psicología positiva al estado de nuestros días, donde se han dado cuenta las organizaciones, no solo privadas sino públicas también, que puede ser una estrategia muy interesante a utilizar, porque han visto
que no solo nos importa la satisfacción del ciudadano, influye en su consumo, en la lealtad, sino que ese componente de la felicidad crea un valor añadido y hace que el comportamiento del consumidor a largo plazo pues sea más positivo con las marcas, con las organizaciones, con las instituciones. Has hablado de estadísticas. ¿Qué dicen esas estadísticas de nuestra felicidad? Pues nuestras estadísticas no nos sitúan mal a nivel de país, ¿no? No somos Bután, ¿no? Que mide todo por la felicidad, ¿no? Pero no estamos mal, ¿no? No estamos mal. Nos situamos en, podríamos decir, si hablamos de calificaciones, en un notable, lo cual está muy bien. Es muy curioso que también depende de la edad. Sí que hay pequeñas diferencias en los rangos de edad, incluso en el género. La mujer es moderadamente más feliz que el hombre, algo muy curioso, y también por rangos de edad. No es lo mismo una situación de mediana edad haya una edad de jubilación, donde también nos dicen los números que son moderadamente más felices. ¿Qué es para ti la felicidad? Creo que me has ido haciendo un acercamiento, hablándonos de salud, hablando de otros factores, pero ¿tú cómo definirías la felicidad en estos términos los que estamos hablando, en este campo? Bueno, pues en estos términos estoy bastante de acuerdo con la literatura más reciente, que lo califica como un estado de bienestar subjetivo, lo que quiere decir que no es lo mismo la felicidad para todas las personas. Entonces, la vamos midiendo cada uno de diferente forma. En esta felicidad sí que es cierto que estos tres ejes que he comentado están presentes. Entonces, cuanto más tenemos situaciones que nos provoca este hecho hedónico, más placentero, nos provocan más felicidad. Pero ¿cuál es la clave? La clave está aquí en que buscamos también la autorrealización y en que están trabajando estas marcas en el mundo de la moda, en el mundo del retail, pues trabajar no solo en esta satisfacción al corto plazo, sino a largo plazo. Y ahí me identifico yo también un poquito más. Preferimos o nos identificamos mejor con marcas que realizan estrategias de responsabilidad social corporativa, o marcas que ahora se están introduciendo conceptos como el slow fashion, es decir, fondos de armario más sostenibles, que nos sentimos bien, que nos identificamos con esa marca, y no tanto, ya sí que es verdad que la población pues, más madura no busca tanto el fast fashion, ¿no? que venimos conociendo, que sabemos que al final de sostenible pues tiene menos y que acabamos cargándonos el planeta si seguimos consumiendo de una forma masificada. Entonces premiamos más otro tipo de marcas como EcoArf, que por ejemplo dentro de los componentes de sus tejidos pues busca la causa social de limpiar los mares y con él hacer esos nylon o ese tipo de materia prima en sus prendas, ¿no? Y está haciendo esa causa social, pues también eso hace que cuando consumes te sientas autorrealizado. Entonces, para mí la felicidad tiene este componente a largo plazo y no solo en la satisfacción del momento. Además, también considero que cómo no va a ser importante que uno se sienta satisfecho con la vida en general, en todos los ambientes. Influye la situación familiar, que tenga salud, por supuesto, la situación laboral. Entonces, este tipo de datos lo recoge lo que es la literatura científica y las estadísticas nos siguen corroborando pues esto que pensamos que también influye. Entonces, es como un concepto muy ambicioso, multidimensional, digamos, incluso bastante interdisciplinar. Empezamos con la psicología evolutiva y después hablamos del management, del marketing y, bueno, pues de muchas disciplinas que intervienen aquí. Has hablado de esas variables de la felicidad. Además, como comentas también, van cambiando a lo largo del tiempo. Las mismas variables que nos influyen a ser felices con 20 pueden ir cambiando a lo largo del tiempo y a los 50, 60, porque primamos quizá más los valores sociales para determinar esa felicidad, lo que nos marca la felicidad. Sí, los valores sociales sin duda tienen su influencia en la felicidad. Entonces también a lo largo del tiempo de la edad uno va adquiriendo más madurez, más estabilidad en todos tus ámbitos y por eso a medida que uno va cumpliendo años podríamos decir que somos más felices, aunque la alegría de la juventud es divino tesoro. Hasta mañana, Jack. Nos vemos, Lacey. Oh, he visto a tu hijo disfrazado de bombero. Es una monada. Sí, es increíble.
Este es parte del arranque de un capítulo de la serie Black Mirror, en el que se ve como todo el mundo está poco menos que obligado a sentirse feliz, a que le gusta la felicidad del otro, a exhibirla constantemente en redes sociales. La protagonista, de hecho, acabamos de escuchar, ensaya delante del espejo cómo reírse. En este contexto, Estela, hay toda una industria en torno a hacernos sentir felices. Iniciábamos este capítulo escuchando ni más ni menos que ese famoso anuncio de Coca-Cola, la chispa de la vida, ¿no? Muchas instituciones tienen esta estrategia en sus campañas de comunicación. Conocemos Coca-Cola. Hay otras instituciones como, por ejemplo, Mount, no lo están comunicando en sus anuncios, pero sí lo están haciendo en su marketing interno. Tienen campañas donde cuidan al empleado para que sea más feliz, porque han descubierto que si el empleado es más feliz, es más creativo, más productivo, tiene menos absentismo laboral, y al final las empresas también buscan mayor rendimiento dentro de sus trabajadores. Entonces, tenemos aquí varias perspectivas, desde el cuidar al trabajador para que así tenga mejor resultado dentro de la organización, y cuidar al consumidor, porque si buscamos un consumidor más feliz, pero aquí, claro, hay una pequeña crítica con esta serie de series de Black Mirror. No se trata de que parezcamos más felices, sino que seamos más felices, porque eso es lo que nos va a dar una continuidad y una lealtad del consumidor en el largo plazo. Si solo lo parecemos, es algo momentáneo en el momento, pero al final no hay un cambio estructural, no es una realidad que se traduce en lealtad a largo plazo. Entonces no se trata de parecerlo, sino serlo, realmente preocuparnos por una felicidad real. Eso nos va a garantizar la lealtad. Si no, acabamos en una guerra de precios, en una guerra de marcas, donde no nos diferenciamos. Y ahora que las empresas y las organizaciones son cada vez más globales, nos interesan diferenciaciones reales y que sean sostenibles en el tiempo. El otro día vi una investigación que se había publicado diciendo que ese patrón de la felicidad, cuando somos jóvenes somos felices, estaba cambiando últimamente, que los jóvenes últimamente tendían a ser, no te quiero soltar una bomba, que a lo mejor no sé si has tenido la oportunidad de verla o lo podemos comentar, pero que me pareció muy curioso que ya la juventud, al hilo de lo que decías, no es ese momento de plenitud de felicidad, como que... Sí, la juventud, estamos ahora en un mundo más complejo, porque no solo viven el mundo físico en el que nos relacionábamos nosotros cuando éramos jóvenes en la calle, en nuestros entornos con nuestros amigos, sino también tienen el mundo virtual. El mundo virtual les está marcando muy de cerca. Y aquí los estudios o las tendencias nos dicen que es muy diferente la situación que te crea, el sentimiento que te crea tu participación en las redes. Ellos son muy, muy activos en las redes. Si eres un consumidor de redes pasivo, te puede crear incluso ansiedad y estrés. Mientras que si eres un consumidor activo en redes sociales, donde te identificas con estas marcas más sostenibles que hacen estrategias por el bien común, el bien social, eso hace que te sientas realizado también en esas comunidades y influye positivamente en el bienestar y en la felicidad. Tú decías antes, las redes sociales, cuando los chicos son activos y participan de manera activa en las redes, pueden conseguir un cierto nivel de felicidad. Cuando solo son pasivos, solo consumen lo que otros generan, no. ¿Hasta qué punto no están creando las redes también una obligación de felicidad, unos estándares de belleza a veces inaccesibles? Es decir, esa obsesión por mostrarnos siempre entornos bonitos, vidas idílicas, belleza, felicidad, ¿no puede ser contraproducente? Sí, esto lo que ha cambiado es el medio, pero esto ha existido siempre, en el sentido de que también antes los medios de comunicación de masa nos exhibían a las modelos con esa belleza idílica. Cuando nos hacemos una foto, vemos las revistas, salen los famosos siempre felices sonriendo. Entonces, estos estándares de vida han existido antes en los medios convencionales, ahora en este tipo de medios digitales, donde sí que es cierto que la generación Z, los más jóvenes, tienen un consumo muy intenso. Entonces, lo que habría que regular o que tengan especial cuidado es las horas que dedican a este tipo de estímulos. Los estímulos están ahí, influyen en los consumidores, influyen en los ciudadanos, pero también influían antes en los medios tradicionales. Solo que esta generación Z ya consumen menos televisión y consumen más recursos digitales. Entonces, bueno, pues que cuidar el tiempo para que no desvirtúen la realidad de lo virtual, que seamos conscientes de la realidad de cada uno. Por ejemplo, hay organizaciones como DAF que siempre en sus campañas publicitarias han mostrado todo tipo de estereotipo porque es la realidad real.
otras campañas o firmas como Benetton mostraban también no solo el patrón europeo con el físico europeo, sino todo tipo de personas de diferentes continentes. Y esa era la belleza real, porque cada vez, afortunadamente, el mundo está más mezclado, y eso es positivo porque hay oportunidades para todos, y la integración de esa diversidad yo creo que es buena para todos. Lo que pasa es que sí que es cierto que tiene que ir regulándose el mercado, como yo digo, porque todavía estamos en esa fase de euforia en la que, eso, como en Black Mirror, todos al final parece que tenemos que estar estupendos, estar en sitios maravillosos, a cual más bonito, y si no, tú parece que eres el desdichado, ¿no? O sea, tiene que regularse un poco eso que se ofrece en redes sociales para que de verdad sea esa realidad de la que en la todos vivimos. Hay esa regulación, de hecho. Sí. Entonces, se está regulando. O sea, cuando escucho a mis compañeros de Derecho en la universidad, sí que ya se está regulando pues todo el tema de influencer en Instagram, en TikTok, en redes sociales. Lo que pasa que es un mundo tecnológico que ha crecido tan rápido que ahora debe ir acompañado de esa regulación, pues para que, sobre todo para que nuestros jóvenes, que son los grandes consumidores, porque la gente más adulta no lo consume tanto, realmente no pierdan la realidad, sino que consideren que todos los estándares físicos de las personas pues son perfectamente aceptables, todas las costumbres también, no les genere estrés por no hacer determinados comportamientos o ritmo de vida, sino que al revés, les ayude a conocer más de empresas que hacen estrategias de responsabilidad social corporativa, a conocer más a marcas que hacen cosas por el bien común de los ciudadanos. Es decir, a llegar a ese público y a que seleccionen lo que realmente consideran buenos y les identifica a ellos como personas. Me he quedado con ganas de saber, una administración pública, un país, cómo puede hacer que sus ciudadanos perciban la pertenencia a ese país como algo que les hace felices. ¿Cómo se construye la felicidad a nivel país? Una marca, más o menos lo has explicado. ¿Un país cómo se hace? ¿Qué consejos le darías a un presidente del gobierno? En el caso de la administración pública o de un país es muy interesante. Hemos empezado ya a tener los primeros estudios en base a encuestas con muestras muy grandes, como las encuestas del CID, del Centro de Investigaciones Sociológicas, donde hemos estudiado nuestro país, España, y nuestros ciudadanos. Entonces hemos podido comprobar cómo el estado de bienestar a través de sus servicios públicos es un gran gestor para contribuir no solo a la satisfacción general en la vida de los ciudadanos, sino a la felicidad de los ciudadanos. Y como tiene variables expresamente dentro de su cuestionario para valorar estos ítems, lo hemos podido corroborar. Y además, otras variables que influyen también en el nivel de felicidad es el que los ciudadanos conozcan de una forma transparente cómo se gestionan sus impuestos, que son los que financian estos servicios públicos, y todo esto también contribuye a que haya una menor evasión al fraude fiscal. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un conjunto de variables que, gestionadas de una forma adecuada, puede contribuir muy bien en los ciudadanos y en la felicidad de estos ciudadanos. A tener una mejor imagen, además de la administración y de lo que se hace desde ella, ¿no? Vamos a retomar ese concepto del que ya has hablado también, el happiness management, que también lo habéis estudiado vosotros, esa felicidad dentro de las organizaciones, ya sean públicas o privadas. ¿Qué se puede hacer por los trabajadores para que efectivamente esa sensación de felicidad dentro del trabajo aumente y además eso se traduzca en beneficios para la propia empresa, ¿no? O la administración? Sí. Pues ya había estudios de marketing interno que cuidaban al trabajador desde la motivación del propio trabajador, ya no solo en cuanto a la retribución, o sea, en el momento en que la retribución cubre nuestras necesidades fisiológicas básicas, ya entran otros componentes que también nos motivan, como por ejemplo que nuestra empresa o nuestra organización se preocupe por facilitarnos una conciliación familiar, se preocupe por seguros sociales o se preocupe por determinadas ayudas o incentivos al resultado. También que la institución se preocupe por ti, por tu promoción dentro de la institución, que cuente contigo, que haya justicia organizacional, es decir, que lo que se hace con todos por igual, no hay un favorito o un enchufado, ¿no? Como estamos siempre escuchando en algunos ámbitos, ¿no? Pues eso contribuye a que el trabajador, el empleado, sea más feliz, y eso pues al final se revierte en una mayor productividad y compromiso. Claro. Entonces, cuando uno tiene compromiso, se ha demostrado que no es que dedique más tiempo, en algunos casos sí,
pero eso no es lo que le interesa tanto al empresario, sino que su tiempo lo use mejor. Eso es lo realmente interesante, porque está comprometido, quiere sacar resultados, está motivado y al final... Productividad de toda la vida. Productividad en el más amplio sentido. Esto que dicen en Silicon Valley de work hard, play harder, ¿no? Si te lo pasas bien en el trabajo, al final vas a ser más innovador, más creativo, vas a aportar más, ¿no? Eso es. Nuestra red internacional universitaria de la felicidad es interdisciplinaria. Hacemos muchos tipos de estudios y al final que van dirigidos a muchos segmentos. Tratamos temas de recursos humanos, temas de psicología, temas de sociología, temas de derecho, temas de fiscalidad, temas de comportamiento del consumidor, temas de comunicación, temas de publicidad, ¿no? La finalidad total es el bienestar, la felicidad de trabajadores, de directivos, de ciudadanos, ¿no? Acabamos de escuchar a Pedro Cuesta Baliño, es catedrático de nuestra universidad también, compañero tuyo, Estela, además también de equipo de investigación de departamento. Él comentaba que formamos parte en la UAH, mira qué curioso, de la Red Internacional Universitaria de la Felicidad y hablaba un poco también de qué consiste ese proyecto. Es, como digo, algo curioso, cuéntanos. Bueno, pues es muy curioso y además podemos estar orgullosos de la Universidad de Alcalá porque nació a raíz del primer congreso que organizamos aquí, en la Universidad de Alcalá. En dicho congreso, por primera vez nos reunimos... ¿Qué año fue esto? En el 2017. En dicho congreso nos reunimos pues varios de los investigadores internacionales más prestigiosos que andábamos detrás de esta línea de investigación del Happiness Management. Empezamos a compartir los primeros resultados, las primeras publicaciones y nos animamos a seguir colaborando juntos y a crear una red internacional universitaria de la felicidad. Empezamos siendo unas 16 universidades las que firmábamos esta red y lo firmaban los principales responsables de estas universidades, los rectores de nuestras universidades. Y son universidades de todo el mundo. O sea, tenemos desde la Universidad de Alcalá o la Universidad de Cádiz como representantes de universidades españolas, pero luego tenemos otras universidades como Universidad Salesiana de Ecuador, tenemos Universidad de San Francisco, de Westminster, o sea que... Somos una universidad líder en felicidad, Olga. Sí. Fíjate. Podemos decirlo aquí abiertamente en público. ¿En qué centráis los estudios en vuestro trabajo, Estela, relacionados con la felicidad? Sí, podemos decir que tenemos 3 ejes de conocimiento dentro de nuestros estudios, desde el estudio de la felicidad dentro de las organizaciones y la administración pública, donde nos preocupa la felicidad de los ciudadanos. Tenemos otro eje de estudio donde medimos el happiness management desde el punto de vista del empleado, donde hemos visto que el empleado más feliz es más creativo, más productivo y tiene una mayor productividad, menor absentismo. Y luego desde el punto de vista de la felicidad del consumidor, el consumer happiness, donde hemos visto que el consumidor más feliz es más fiel a las marcas, se siente más identificado con cada una de las marcas, además contribuye a ganar reputación de marca, a recomendarla y es algo muy positivo para el tejido empresarial. Celebráis ese congreso del que hemos hablado hace un momentito, que tiene ya esa larga trayectoria. Vais camino de la 9ª edición, ¿lo estáis preparando ya? Sí, la 9ª edición será este año en la Universidad de León. Y la siguiente, la 10ª edición, podemos decir que, estamos ya negociando que sea en la Universidad de Oporto. Ah, muy bien. Aliada nuestra, sí. De EULOC, efectivamente. Eso es. Y se esperan avances, es decir, en esos congresos se presentan avances en relación con la investigación de la felicidad. ¿Qué es esperable de ese congreso en Oporto? En los congresos, no solo de Oporto, sino en este de León y sucesivos que van surgiendo, se va poniendo de relieve lo más novedoso, las tendencias actuales y lo bueno que vamos viendo en cada una de estas ediciones, que tengo la fortuna de estar desde la primera metida en la organización hasta estas últimas, vas viendo cómo va creciendo la red, vas viendo cómo van creciendo los ámbitos de estudio, no solo nacionales, sino internacionales, y también vas viendo cómo las organizaciones empiezan a pensar que es algo importante. Empezaron creyéndolo las más grandes, hemos hablado de Coca-Cola, hemos hablado de Mao,
pero va calando más en el tejido empresarial. Y otro reto importante es que va calando en las administraciones públicas. Es algo que nos revierte, ¿no? Como ciudadanos. Entonces, eso hace que después podamos firmar cátedras de investigación con ayuntamientos que tienen sus concejalías de bienestar, claro, y pueden comprobar cómo con nuestras investigaciones esos proyectos de bienestar, esos presupuestos que se destinan al bienestar de los ciudadanos, realmente después los datos corroboran que están bien invertidos, que realmente influyen, ¿no? ¿Algún caso de éxito en ese sentido? ¿Cómo? ¿Sabes de alguna ciudad que haya aplicado recomendaciones de tipo o todavía no? Estamos todavía empezando. Estamos empezando, por ahí estamos empezando. Sí que tenemos firmada una cátedra con el Ayuntamiento de Madrid, ajá, actualmente, y estamos viendo cómo el comercio dentro de la ciudad de Madrid capital, lo está empleando. Ya incluso el pequeño comercio empieza a preocuparse por este bienestar del consumidor y va viendo que cuidando a los ciudadanos en el día a día, al final sigues viendo cómo te siguen comprando, visitando tu tienda, a pesar de tener al gigante de Amazon detrás, claro, con un consumo digital muy atractivo que te trae la compra a casa, que es muy cómodo en estos días que vivimos, que nos falta tiempo y demás, ¿no? Qué bien. Pues estaremos muy atentos, seguiremos muy de cerca esas conclusiones a las que vayáis llegando para, bueno, a ver en qué nos llega ese aumento de la felicidad. Esperemos que sea así. Se nos termina el tiempo. Estela Núñez, profesora de Comercialización e Investigación de Mercados en la UAH. Muchas gracias por conversar con nosotros hoy y haber estado aquí en este podcast. Gracias a vosotros. Y hasta aquí este nuevo episodio de Viva Voz. Les esperamos pues muy pronto en el siguiente. Muchas gracias por habernos acompañado un capítulo más. Saludos de Juanjo Becerra y Olga García. Descubre De Viva Voz, el podcast de la Universidad de Alcalá en iVoox, Apple Podcasts y Spotify.